Hola a todos y bienvenidos a esta segunda parte del video de configuración de DMVPN. En el primer video aprendimos a configurar la mayoría de los componentes de DMVPN, como lo son las interfaces túneles con los túneles multipunto GRE. Luego configuramos NHRP, Next Hop Resolution Protocol, y aprendimos la magia que hace este protocolo para resolver el siguiente salto y así permitir la creación de túneles dinámicos entre los spokes. Y encima de todo esto configuramos un protocolo de enrutamiento dinámico. En este caso configuramos eh, EIGRP e IGRP para advertir nuestras redes loopback 0 en cada localidad que están simulando una red de área local. Gracias a la configuración de un protocolo de enrutamiento como IGRP, aprendimos a diferenciar las tres fases de DMVPN. Recordemos que en la primera fase, los paquetes, el tráfico entre los spokes siempre tiene que pasar por el hub. Ya en la segunda fase, este problema se resolvía y se podía instalar en la tabla de enrutamiento las rutas destino entre los spokes con el siguiente salto especificado como la interfaz túnel del spoke y así poder enviar paquetes directo entre los mismos. Sin embargo, vimos que cuando enviábamos una ruta sumarizada o una ruta por defecto desde el hub hacia los spokes, perdíamos este efecto y los paquetes volvían a pasar todo el tiempo hacia el hub. Sin embargo, con fase 3, que arreglaba este problema, NHRP volvía a ayudarnos y en este caso o instalaba una ruta más directa en la tabla de enrutamiento con la entrada H enfrente de la ruta, en el caso de rutas por defecto, o si estamos advirtiendo una ruta sumarizada, NHRP ponía como un signo de porcentaje enfrente de la ruta que indicaba un Next Hop Override o lo que sería que se sobrescribía el siguiente salto para que no fuese el hop, si estaba advirtiendo una ruta sumarizada, sino fuese el siguiente spoke. Dije al comienzo que aprendimos a configurar la mayoría de los componentes de DMVPN porque nos falta un componente crucial, que es la parte de encriptación. La ventaja de DMVPN es que nos permite construir túneles dinámicos, VPNs prácticamente, por medio de la nube pública de Internet para intercomunicar nuestras distintas oficinas o localidades. Y por supuesto, la idea detrás de esto es poder enviar tráfico corporativo por medio de la nube pública de Internet. Este tipo de tráfico puede ser confidencial, como información, por ejemplo, de transacciones financieras de clientes, información de trabajo de tarjetas de crédito, registros públicos, información confidencial de pacientes de un hospital, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente no podemos simplemente enviar la información libremente por la nube de Internet, ya que si tenemos un atacante que está interceptando esos paquetes, puede simplemente mirar dentro del payload o mirar dentro del contenedor de datos de esos paquetes y básicamente extraer la data. Entonces, requerimos 100% encriptar esa información usando IPsec. Generalmente cuando se habla de encriptar túneles por medio de la nube de Internet o VPNs, decimos IPsec. Sin embargo, IPsec de hecho es uno de dos túneles o tipos de túneles que se utilizan en la encriptación de VPNs. Entonces, voy a escribir acá. Lo que vamos a configurar en realidad se llama IKE, que significa Internet Key Exchange. IKE tiene lo que se llama fase 1 y fase 2. Y ojo, estas fases no tienen nada que ver con lo que vimos en las fases 1, 2 y 3 de DMVPN. Estos no tienen nada que ver con eso. Entonces, IKE, Internet Key Exchange, usa un túnel que es la fase 1 para básicamente establecer el camino o el túnel para todo el tráfico de control para establecer el túnel. Ahí se van a negociar los parámetros de encriptación, se van a autenticar
los destinos del túnel, se va a establecer el tipo de- de algoritmo, etcétera, etcétera. Y luego se establece lo que se llama la fase 2 de IKE, que es lo que se considera el túnel IPsec, que se usa exclusivamente para encriptar los datos. Entonces, nuevamente, tenemos IKE fase 1 y fase 2. La fase 1 es un túnel de control que se establece para este, negociar todos los parámetros y autenticar los destinos del túnel. Y luego que se ha tenido éxito en la creación o en el intercambio de los parámetros durante la fase 1, entonces cuando se van a enviar datos, se utiliza la fase 2, que es lo que se llama, o lo que llamamos comúnmente IPsec, porque en realidad usa IPsec, que es IPsec Encryption, pero este túnel es exclusivamente para encriptar datos. Otra cosa, IKE, hay dos versiones de IKE, particularmente la que usamos con DMVPN es IKE versión 1. Ya Cisco desde hace ya varios años sacó una nueva estructura para la implementación de IKE versión 2 que se llama Flex DMVPN. Pero en este caso nos vamos a enfocar en IKE versión 1. Creo que dije Flex DMVPN, de hecho se llama em, Flex VPN. Entonces para IKE versión 2, si están interesados, busquen Flex VPN, que es básicamente la nueva manera de implementar túneles dinámicos con encriptación por medio de la Internet. Sin embargo, la documentación todavía no está muy clara en cuanto a esto, en cuanto a FlexVPN. Sin embargo, con DMVPN hay suficiente información y muchos ejemplos que pueden mirar y pueden usar para apoyar su aprendizaje. Bueno, vamos ahorita a revisar lo que tenemos. Entonces nos metemos en el hub rápidamente y ya tenemos la red configurada desde el del primer video, Show DMVPN. Y aquí tenemos en la entrada NHRP nuestros peers, los dos spokes. Entonces si queremos, vamos a un spoke, hacer una prueba de conectividad. Spoke 1. Que le damos Show DMVPN. Vemos que tenemos la entrada con la entrada hacia el hub. Y si le hacemos ping al Spoke 2, a la dirección loopback del Spoke 2, ok, tenemos éxito, muy bien. Volvemos a hacer Show DMVPN. Y ahí nos apareció ahorita la entrada dinámica. Vemos D para el túnel con el Spoke 2. Entonces, pues, perfecto, em, tenemos una red DMVPN perfectamente operativa. Hacemos un trace a la 192.168.10.3 y vemos que estamos yendo directamente hacia el siguiente salto, que es el túnel, la dirección túnel del Spoke 2. Okay, show IP route 192.168.10.30 y vemos que tenemos el siguiente salto es la dirección 10.10.10.3, que es la dirección del túnel 0. Ahora, algo que quería acotar, en realidad tuve que rehacer este laboratorio porque tuve un problema con los archivos y tuve que empezar desde cero prácticamente usando una iOS diferente. Entonces, esa iOS no me soportaba los, los, mejor dicho, soportaba los comandos para fase 3, okay, IPNHRP redirect y IPNHRP shortcut, están acá, pero cuando lo implementé no funcionaba la fase 3. Entonces lo dejé en fase 2, que vemos acá, de hecho, si nos vamos al hub, show run interface tunnel 0,
vemos que tengo acá no IP Next Hop Self EIGRP1. Entonces estamos básicamente utilizando fase 2, que para efectos de nuestra configuración ahorita no van a marcar gran diferencia. Algo que es necesario, que no comenté en el video pasado y que es necesario que lo visitemos ahorita, es la parte de los comandos iptcp adjust mss y ipmtu 1400. Recordemos que estamos haciendo una encapsulación extra con GRE, con GRE. Estamos encapsulando un paquete IP dentro de otro paquete IP para básicamente simular la red de área local a través de la nube de Internet y poder transmitir tráfico de red privada a red privada usando una red pública. Entonces, eso le añade un encabezado extra al tamaño original del paquete, que sería, GRE tiene un encabezado de 24 bytes, estoy casi seguro, de 24 bytes. Y ahora, sumado a esto, vamos a tener la parte de IPsec, que dependiendo del modo, si es en transporte o túnel, puede que esté entre más o menos 50 y 70 bytes. Entonces, esos son encabezados extra que se le van a añadir al paquete que hay que contemplar al momento de la configuración de DMVPN. Cisco, si se meten en el Configuration Guide, van a ver que recomienda los valores de IPMTU 1400 bytes y IPTCP Adjust MSS 1360. Básicamente Cisco no es necesario reducir, porque si tomamos en cuenta que el encabezado GRE son 24 bytes y el de IPsec puede ser entre 50 y 70 más o menos, no es necesario llegar hasta 1400. Sin embargo, es mejor pues ir por lo seguro y pues 1400 es un número bastante fácil de recordarse. Entonces ellos recomiendan que ajustemos el tamaño del MTU a 1400, de tal manera que al momento de enviar paquetes más grandes de lo que está soportado en la interfaz, en el túnel, no hagamos fragmentación local en el router, sino la fragmentación se la dejamos a la aplicación, el servidor o el host que está enviando los paquetes. Esto nos permite, por supuesto, se lo imaginarán, ahorrar recursos. Básicamente, administrar mejor la utilización del CPU, ya que la fragmentación de paquetes consume bastantes recursos. Y no solo eso, sino que de un lado estaremos fragmentando y del otro lado estaremos reensamblando los paquetes. Entonces le estamos añadiendo un esfuerzo que consume recursos de los routers. En este caso tenemos una red pequeña y pues bueno, no importa. Pero en el caso de una red grande con cientos o quizás miles de túneles, esto es algo a considerar. Entonces, reducimos el tamaño a 1400 y IPTCP Adjust MSS Adjust Maximum Segment Size, básicamente para las, los paquetes que, por medio de TCP, este funciona con TCP, se le dice durante básicamente durante la negociación del tamaño de ventana, se le dice, hey, mi tamaño máximo de ventana es 1360. Si quieres enviar algo más grande que eso, vas a tener que fragmentarlo tú, ¿ok? No solo eso, no solo estamos ahorrando recursos en el router, sino también hay aplicaciones que no aceptan la fragmentación de paquetes. Entonces, en los paquetes a veces viene dependiendo de la aplicación, por supuesto, viene lo que se llama tenemos el Do Not Fragment bit, que el bit DF. Si ese bit está marcado en 1, quiere decir que el paquete no se puede fragmentar. Entonces, si nos llega un paquete que cuando se le agrega el encabezado GRE y IPsec se vuelve más grande de lo que podemos enviar por la interfaz física, que sería la interfaz, en este caso, una interfaz Ethernet, saliendo hacia Internet,
se va a dropear. Lo vamos a descartar porque tiene ese bit indicando que si no, si lo vas a fragmentar, tienes que descartar el paquete. Entonces, bueno, Cisco recomienda que ejecutemos estos dos comandos. Ellos ya han hecho los cálculos por nosotros, así que no hay que estresarse, sino simplemente tomar en cuenta estos valores que ya han sido probados en laboratorio. Ah, el IPTCP Adjust MSS se escribe 1360 porque aquí no se toma en cuenta ni el encabezado IP ni el TCP. Es por la sintaxis del comando. Básicamente serían 1400 también a nivel de MTU, pero aquí no se está tomando en cuenta los 20 bytes de IP ni los 20 bytes de TCP. Entonces metemos esos comandos ahí y voy a asegurarme de tenerlos en los demás routers. Ok, listo. Bueno, vamos a empezar a configurar nuestra encriptación IPsec. Entonces vamos a empezar con la fase 1 de IKE. Se empieza creando lo que es un cripto ISACAMP policy y se le da un número a esa policy. Okay, aquí vamos a especificar los parámetros para IKE fase 1, quiere decir para el plano de control, el control plane de nuestro túnel de encriptación. Entonces, aquí hay 4 parámetros que tenemos que configurar. El primero, autenticación. Tenemos que autenticar, por supuesto, con nuestros peers o con las otras localidades para establecer los túneles. No podemos permitir que cualquiera que desee establecer un túnel con nosotros se le dé acceso. Entonces tenemos que autenticarlos. En este caso, vamos a utilizar una pre-share key, una llave precompartida para autenticar en este caso, los spokes 1 y 2. Luego tenemos que establecer la encriptación. En este caso vamos a utilizar Advanced Encryption Standard, AES. Primero salió DES, Data Encryption Standard, y luego DES fue violentado, y luego salieron con 3DES, también fue violentado, y últimamente lo que se está usando es AES, ya que están, ya que 3DS y DS no son tan seguros como AES. Entonces utilizamos Advanced Encryption Standard y se le indica la longitud de las llaves para encriptación y decriptación. Por supuesto, mientras más grande la llave, mejor. Y mientras más grande la llave, más recursos vamos a utilizar en nuestro router. En este caso vamos a utilizar llaves de 192. Recordemos que esto es para la parte del control plane, para el control de los túneles. No vamos a usar, aunque podemos usar también, después más adelante veremos que cuando configuramos los parámetros para el túnel IPsec, donde encriptamos los datos, también hay que especificar el tipo de encriptación. Se puede utilizar la misma o una distinta. Luego vamos a configurar el hash. El hash es lo que básicamente nos proporciona la integridad, nos ayuda a confirmar la integridad del paquete. El hash básicamente es una función que cuando se le mete el paquete a la función, esta se hace por supuesto unos cálculos matemáticos bastante complejos y esto da como resultado un número o una serie de dígitos. Estos dígitos que se puede llamar el hash o también se puede llamar el signature, se utiliza para verificar la integridad del paquete. Entonces, cuando se envía, cuando el que está enviando el paquete calcula el hash, se lo añade
se lo adjunta al paquete, lo envía y el receptor cuando recibe el paquete nuevamente calcula un hash y si el hash que calculó el receptor de ese paquete coincide con el hash que traía el paquete, entonces se puede decir que la data del paquete no ha sido alterada. Y con tan solo alterar un solo bit de 0 a 1 o de 1 a 0 de ese paquete, el hash da un número totalmente distinto. Entonces, el hash nos ayuda a la parte de integridad. Usamos SHA, que es el más seguro, y MD5 le sonará familiar, es el que se usa, por ejemplo, para cuando usamos autenticación en AGRP, por ejemplo, se utiliza MD5, Message Digest 5. Ok, ya tenemos nuestra encriptación, tenemos la autenticación, pre-share y nos falta el group. El group, Diffie-Hellman, estos son dos científicos que diseñaron el algoritmo Diffie-Hellman, que simplemente lo que hace es establecer un medio seguro para intercambiar información. Eso es básicamente lo que hace Diffie-Hellman Group. Este Diffie-Hellman es la parte más importante porque es lo que nos va a permitir, número uno, generar las llaves de encriptación más adelante para el túnel IPsec, que van a ser llaves que se van a ir generando dinámicamente para encriptar y decriptar. Y también por medio de Diffie-Hellman se encripta todos los mensajes de control usando en este caso AES, que los acabamos de especificar, todos los mensajes de control entre el hop y los spokes para negociar los parámetros de Ike version 1 y para a la vez mantener la señalización básicamente de los túneles. Por supuesto, mientras más grande, mejor el número de Diffie-Hellman, pero vamos, este iOS soporta hasta 5 únicamente, así que vamos a ir con 5. Show run, section crypto, y vamos a ver lo que tenemos. Bueno, ya tenemos nuestra policy para ISACAM, para Ike versión 1. Estamos usando encriptación AES 192, autenticación pre-share. Tenemos que ahorita especificar la llave para autenticar. Y el grupo 5 para Diffie-Hellman Group. Nos sale el hashing porque creo que por defecto es SHA. Si utilizamos hash MD5. Ok, ahí se aparece. Entonces por defecto se usa SHA. Vamos a seguir usando SHA. Ok, muy bien. Vamos ahora a crear la llave de autenticación. Okay, crypto key. No, crypto, perdón, ISACAMP key. Ok, 6 para encriptar el password y Cisco. Por supuesto, esto no es para nada una llave segura. Una llave segura hay que utilizar, mientras más larga, mejor. Así que es recomendable, ya que estos son valores que se establecen nada más una vez en el router, desde el punto de vista administrativo, se hace una vez y listo. Se recomienda usar básicamente strings de 20, 30, 40 caracteres. Pero bueno, para este ejemplo, Cisco funciona. Recordemos que esta llave es para autenticar nuestra fase 1 con con los spokes. Esta llave no es para encriptar y decriptar el tráfico. Para encriptar y decriptar el tráfico se van a utilizar llaves que van a ser calculadas por todo el algoritmo de Diffie-Hellman Group. Se van a intercambiar de manera segura y son las que se van a usar para encriptar y decriptar la data en el túnel IPsec. Y también para encriptar y decriptar todo el tráfico de control. Ok, address. Peer IP address. Aquí tenemos dos opciones. Una, que sería también la más segura, es especificar las direcciones de los spokes.
Entonces, básicamente decimos, ok, queremos usar la llave Cisco para autenticar el Spoke 1 que tiene la dirección 2222. Se puede hacer eso, pero como se darán cuenta, es un proceso manual. Entonces, mientras más spokes tenemos, pues más, eh, más entradas hay que ponerle a esta línea, ¿no? También se puede sumarizar y poner la máscara de subred y todo lo demás, pero bueno, para hacerlo más fácil, para efectos prácticos, vamos a utilizar 0000 y 0000 como máscara, como red y máscara. Y esto básicamente cualquier spoke que esté de manera activa tratando de establecer el túnel, lo va a poder porque no estamos especificando que venga de alguna dirección en específico. Sin embargo, tiene que por supuesto tener la misma pre-share key que especificamos. Entonces, do show run section crypto. Bueno, aquí tenemos lo que es la fase 1 IKE, la fase 1 configurada. Nos falta ahorita establecer nuestros parámetros para el túnel IPsec que vamos a usar para encriptar los datos. Para eso se utiliza el comando crypto IPsec transform set. Vamos a crear un transform set. En este caso vamos a llamarlo DMVPN transform. Y aquí le vamos a especificar los parámetros que queremos usar. Podemos utilizar, por ejemplo, eh, bueno, vamos a usar de hecho ESP AES. Okay, ESP encapsulating significa creo que encapsulating security payload o encapsulation security payload es simplemente el, el encabezado que se utiliza para encapsular el payload, okay, del paquete. Y AES, Advanced Encryption Standard, el estándar que vamos a usar de encriptación es para los paquetes. Y le indicamos también las llaves que se van a utilizar. En este caso vamos a utilizar de 192 bits. También se puede especificar Authentication Header, AH, SHA, HMAC, que es básicamente para añadir la parte de integridad al paquete. Se puede también calcular este hash y no solo vamos a estar encriptando la data, sino también añadiendo este hash, esta firma o signature al paquete para que el receptor pueda calcular ese número y ver si coincide y garantizar que la data está totalmente en su integridad y no ha sido alterada. Pero bueno, en este caso vamos a dejarlo así. Y aquí se indica el modo del transform set. Está en modo transporte y modo túnel. En modo túnel, básicamente se utiliza cuando no tenemos, y aquí nos especifica Datagram Encapsulation Mode o Payload Encapsulation Mode. Túnel se utiliza, por ejemplo, cuando hacemos un túnel site-to-site IPsec, que en este caso no estamos utilizando GRE, que nos está dando esa encapsulación de IP en IP. Entonces, IPsec también añade una encapsulación para no solo encriptar, sino también crear un túnel. En este caso, como ya tenemos nuestros túneles DMVPN, el modo va a ser de transporte. También el modo, se lo pueden imaginar, el modo de transporte es más eficiente porque no estamos añadiendo ese encabezado extra para el túnel, porque no lo necesitamos ya que tenemos GRE. Entonces el modo va a ser transport. ¿Okay? Ya estamos listos. Nos falta crear el túnel, el perfil que le vamos a aplicar al túnel. IPsec Profile, vamos a ponerle de nombre DMVPN Profile, creamos un perfil y el perfil le decimos qué transform set queremos usar y va a ser el que acabamos de configurar. Básicamente le tenemos que decir, ok, este perfil quiero que me use estos parámetros y ya está listo. Do show run section crypto. Ah, y aquí tenemos entonces casi toda la configuración. Aquí está la fase 1 y aquí especificamos ya los parámetros para nuestro túnel IPsec para la encriptación de los datos. En modo de transporte creamos nuestro perfil y ahorita nos vamos al túnel, interface tunnel 0 y
tunnel encapsulation, perdón, protection, IPsec profile y nuestro perfil. Ojo, no es el transform set, es el perfil que creamos y listo. No voy a apretar Enter todavía para que no empiecen a llegarme a aparecer los mensajes de que están llegando paquetes que no están encriptados, bla, 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 porque no hemos configurado los túneles, perdón, la encriptación en los otros spokes. Entonces vamos a esperar un poco acá. Lo bueno de esta configuración es que es literalmente copiar y pegar, más nada. Los parámetros tienen que ser exactamente los mismos para que funcione. Entonces simplemente es copiar y pegar. Listo, interfaz tunnel 0, tunnel protection, IPsec profile y DMVPN profile. Y nos vamos nuevamente acá al 2, nos metemos en el túnel, tunnel protection, IPsec profile, DMVPN profile y listo. Vamos a apretar enter en todos. Y vuelve a aparecer aquí. Ok, ven, aquí ya apareció en el hub, que fue en el primero que lo activamos. ISACAMP on. Ok, ISACAMP quedó encendido. Y luego recibió un paquete que no está usando IPsec. Entonces nos da aquí el mensaje. Non IPsec packet, address hacia el 111, que somos nosotros, del source del 3333, que es el Spoke 2. Ok, listo. Pero ya no ha aparecido más nada, así que deberíamos estar bien. Ok, muy bien, al parecer todo está funcionando. Entonces, ¿cuáles son los comandos de verificación para ver que todo está pasando, que todo está funcionando bien? Por supuesto, pueden hacer un ping, ¿verdad? Y si el ping tiene éxito, pues ya todo funciona. Pero así no sería todo tan divertido. No fuese suficiente de entretenimiento si esto sirve a la primera. En este caso, tengo la impresión de que sí está funcionando, pero de todas maneras, ¿cómo verificamos esto? Tenemos que verificar, hay que ser con IPsec y DMVPN, hay que ser muy sistemáticos. Por ejemplo, lo primero, y vamos a recapitular un poco, si están, les pongo el ejemplo, si se están preparando para alguna certificación, para el CCIE, por ejemplo, o se les presenta este escenario en la vida real, lo primero que uno va a hacer no va a ser configurar DMVPN y configurar después IPsec y luego, no sirve y empezar a hacer troubleshooting. No, lo primero que hace uno es, ok, tengo conectividad desde mis spokes hacia las direcciones públicas de mis localidades. Sí, bien. Entonces se establecen los túneles, se establece la parte de DMVPN sin encriptación. Luego que se establece la parte de DMVPN sin encriptación, verificamos que está funcionando bien, que las fases funcionan, en este caso se debería configurar por lo menos fase 2 o fase 3. Verificamos que están operativas y luego, al final, configuramos IPsec, una vez que ya tenemos todo lo demás funcionando, para minimizar un poco el tiempo de, de troubleshooting. Y por supuesto, si tenemos una red DMVPN operativa sin encriptación y le añadimos la encriptación y todo se cae, pues sabemos que el problema está en la encriptación, ¿no? Entonces, bueno, un poco quería darles mi punto de vista. Entonces, en este caso, también dentro de la encriptación, también hay que ser sistemáticos. A veces si las cosas no funcionan, entonces tenemos que ver qué está pasando. Ok, tengo un problema con la fase 1, con IKE, la fase 1 o con la parte de datos. Entonces, ¿cómo verificamos? El comando para verificar la fase 1, es decir, que el control plane esté funcionando, es show crypto isacamp SA. SA significa Security Associations. Y en este caso vemos que tenemos dos Security Associations. Esto que ven acá es exactamente lo que quieren ver. ¿Okay? Básicamente que em, el estado sea idle y que el status sea activo.
¿Ok? Esto es bueno. Quiere decir que nuestro, nuestra fase 1 está funcionando correctamente. Ahora, ¿cómo comprobamos la fase 2? Pues simplemente se puede hacer un ping. Si el ping funciona, pues sabemos que estamos encriptando y decriptando tráfico exitosamente. De hecho, vamos a hacerlo y luego les muestro el comando. Vamos a enviar tráfico del Spoke 2 al 12168 y después del Spoke 2 al hop y después al Spoke 1. 10.10 es la loopback. Source loopback 0. Muy bien, están funcionando los paquetes. Y vamos a hacer ping al Spoke 1, a la loopback del Spoke 1. Y muy bien, están funcionando los paquetes. Están funcionando los pings. Vamos a ver cómo funciona esto en un poco más en tiempo real. Entonces, el comando que acabamos de hacer, enviarle unos pings al Spoke 1. El comando para chequear nuestro IPsec es show crypto IPsec SA. Entonces, vamos a ver. El comando tiene bastantes cosas, pero bueno. Aquí lo que nos estamos buscando es... eh, no sale a ver otra vez. Vamos a mandarle repeat. Vamos a darle 500 paquetes. Entonces, mientras se terminan, aquí lo que nos va a salir es la conexión con el Spoke 2 y vamos a ver los paquetes, el número de paquetes que han sido encapsulados, encriptados y decriptados y por supuesto tendría que ser 500 o un número muy cercano a 500 en el caso de que no haya empezado el contador antes, pero vamos a ver. Ok, aquí está. Antes no le había dado a... No sé por qué se me cortó el output del comando ahí, pero bueno, aquí lo tenemos. Ok, vemos el identidad local 2222, somos nosotros, el Spoke 1 y remoto 3333. Vemos que el peer es 3333 usando el puerto 500. Este es el puerto que se le asigna a ESP, que Encapsulating Security Payload 500. Esto también es muy útil cuando se tiene NAT en el medio, ya que así es que se logra hacer el mapeo del puerto con la dirección IP gracias al ESP que a ese encapsulamiento que se le agrega a los paquetes. Y vemos que tenemos paquetes encapsulados 497, decapsulados 494, encriptados 497, decriptados 494. Okay, vamos a enviarle 10 más, repeat 10, y deberían incrementarnos por 10 esos contadores. Se me reseteó. Vamos a mandarle otra vez. Vamos a incluirle esta section. Vamos a ponerle la sección porque está muy... Ok, 17 y 16. Enviamos 10 más. Súper grande. Está súper grande el show command aquí. Imagínense, nada más tenemos dos túneles, dos spokes. Imagínense cuando hay decenas o cientos. Hay que aprender a hacer uso de los filtros.
Ok, tenemos 10 más que le enviamos. Teníamos antes 17 y 16, tenemos 27 y 26. Entonces vemos cómo incrementan los contadores acá, que es básicamente la parte de IPsec. Ok, que estamos encriptando y decriptando la parte, los paquetes, que son en este caso datos. Bueno amigos, eso es todo. Espero les haya gustado. Vamos a hacer un recuento rápido de lo que se requiere para configurar la parte de IPsec. Entonces recordemos que con DMVPN usamos IKE versión 1 y IKE tiene dos fases que no tienen nada que ver con DMVPN, con las fases de DMVPN. La fase 1 donde se construye el túnel para la parte del control plane, para todo el tráfico de control. Y estos son los comandos relacionados a la fase 1. Establecemos los parámetros debajo del ISACAN policy, tipo de encriptación, autenticación, llave precompartida, Diffie-Hellman Group 5, aquí establecemos nuestra llave. Y en este caso de direcciones estamos básicamente permitiendo todas las conexiones entrantes o todos los destinos que quieran establecer unos túneles con nosotros. Para mayor seguridad habría que especificar cada spoke, pero bueno, para efectos de este ejercicio esto es suficiente. Y para la fase 2 de DMVPN, perdón, ya me confundí, para la fase 2 de IKE, que es el túnel IPsec, para encriptar los datos, estos son los comandos. Creamos un transform set, le damos un nombre y establecemos el tipo de encriptación que deseamos. El modo es transporte porque ya GRE nos está ofreciendo el encapsulado IP-NIP para la VPN. Entonces únicamente requerimos encriptar el payload. Luego creamos un perfil, le damos un nombre y le asignamos a ese perfil, le decimos que use el transform set DMVPN transform. Luego debajo del túnel le decimos que use como protección el perfil IPsec DMVPN profile. También vimos los comandos de IPTCP adjust MSS y IPMTU 1400, que es lo que Cisco recomienda para tomar en cuenta los encabezados extra que se usan con GRE y con IPsec y así evitar fragmentar paquetes en el router, sino más bien hacer que a nivel de aplicación, de servidor o de host, se haga la fragmentación de paquetes. Y así, por supuesto, todo con el objetivo de poder escalar mucho más. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por ver este video y cualquier comentario, duda, sugerencia em, o si quieren que cubra un poco en más detalle alguna sección específica, por favor no duden en dejarlo en la sección de comentarios y con mucho gusto les responderé. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias.